Muy bien. Ya estamos en la parte final, vamos a decirlo así, de nuestro desarrollo del curso. Ahora vamos a trabajar con lo que es la base de datos que ya construimos, que ya empezamos a trabajar esta semana pasada, con los datos, con la información que ahí se tiene, y sobre esa vamos a estar trabajando las próximas semanas. Las tareas y los ejercicios van a redundar precisamente en esa base de datos, puesto que ahí vamos a hacer los análisis correspondientes. Esta semana vamos a trabajar el tema 9, que son frecuencias. Si ustedes ven su organización del contenido, por ahí hicimos algunos ajustes precisamente para avanzar en los temas de manera secuenciada. No corresponden exactamente a lo que teníamos planeado, sin embargo sí es uno de los temas que se iban a abordar. En este caso el tema 9 es con referencia a las frecuencias. Ese término de frecuencias es el que vamos a desarrollar, obviamente utilizando la base de datos y el programa estadístico que ustedes tienen por ahí en sus equipos, que es el programa Excel, que es donde más fácilmente podemos realizar estas tareas. Antes de iniciar con las actividades, vamos viendo en qué consisten las frecuencias y qué son. No se vayan a preocupar mucho cuando vean este tipo de fórmulas. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es definirlo y los procedimientos que se siguen. Esos procedimientos están establecidos a través de unas especies de fórmulas o aplicaciones que se hacen para los procedimientos, pero están muy sencillos. No vean lo aparatoso de los números, sino vean lo corresponde, entenderlos, comprenderlos. Es muy fácil comprenderlos. Si nos vamos por los símbolos y signos y paréntesis y cosas como esas, pues podemos confundirnos. Pero verán que lo voy a explicar de manera clara y sencilla para que les quede claro. En esta sesión o en esta semana vamos a alcanzar a ver parte de eso que tenemos ahí en la pantalla. Más bien, todo lo vamos a tocar de alguna manera. Para empezar, frecuencias. La frecuencia se define con la letra F, F de frecuencias. Y aquí simplemente es el número tal y cual de los casos que tenemos. Por ejemplo, si yo les pregunto cuántos hombres hay en el grupo de ustedes, y van a decirme hay 5, hay 6, etc. El número que sea, ese es el número tal y cual. Por lo tanto, el procedimiento lo van a ver al lado derecho, muy sencillo. Frecuencia del caso 1 más el caso 2 más el caso 3, que tenga esa característica de frecuencia, que sean hombres, por ejemplo, y este símbolo que tienen aquí es sumatoria. O sea, si juntamos todo, el hombre 1, el hombre 2, el hombre 3, el hombre 4, etc., hasta el hombre n, ese n significa todos los que hay, y los sumamos entre sí, 1, 2, 3, 4, 5, ese va a ser la frecuencia. Es decir, sumar todos los casos con esa condición o característica. Si yo les preguntara cuántos estudiantes tienen 18 años, pues contaríamos a todos aquellos que tienen 18. El alumno 1, el alumno 2, el alumno 3, el alumno 4, con 18 años, y al final sumamos la cantidad y eso nos da el número de frecuencia. Eso lo vamos a ver muy fácil. Cuando hablamos de frecuencia acumulada, frecuencia absoluta, acumulada, es precisamente cómo se van juntando esos casos. Empezamos con el primero. Hasta ahorita en el primer punto hay uno. Un hombre, por ejemplo. Es igual. Frecuencia acumulada 1 es 1. Frecuencia acumulada 2 significa que sumo el primero más el segundo. Es decir, el segundo más el primero serían 2. La frecuencia acumulada 3 sería el 1 más el 2 más el 3, que significa el caso 1 más el caso 2 más el caso 3, serían 3 casos. Y así se van a ir sumando. Esto cuando son frecuencias numéricas no hay tanto problema, cuando son intervalos sí se utiliza mucho. Más adelante lo van a comprender mejor. Pero esta sí quiero que quede muy clara, la frecuencia relativa. Frecuencia relativa nos habla a una proporción, y esa proporción generalmente se maneja por medio de porcentajes. Aquí lo que hacemos es cuántos hay de la frecuencia acumulada 1 y lo dividimos entre el total de las frecuencias. Por ejemplo, alumnos de 18 años, que hay 14. Pues 14 entre 27, que son el grupo a lo mejor. Y ahí nos sacamos el porcentaje. ¿Sí? Más el siguiente porcentaje de la frecuencia 2, de la frecuencia 3, y así. En total, estas proporciones nos tienen que dar 1, porque el porcentaje, cuando es proporción, es decimal. 0.9, 0.8. ¿Se acuerdan que lo vimos en probabilidad? Bueno, cuando es en porcentaje, tendría que ser 100. La suma tendría que ser 100. Ahorita lo explicamos en un ejercicio. Y la frecuencia relativa absoluta acumulada, aquí estaba el escrito, esa acumulada, pues serían
sumar el porcentaje de la celda 1 más el porcentaje de la celda 2 para la frecuencia acumulada 2, sumar las 3 frecuencias para la frecuencia 3, etc. Bueno, también tenemos datos agrupados. Cuando, por ejemplo, tenemos el caso del peso, por ejemplo, es una variable, el peso o la talla, 1,65, 1,68, 1,74, etc. Imagínense estar contando, haciendo una tabla de todas las tallas, probablemente si son 27, habría 27 casos. Para eso tenemos que agruparlos, y esos datos agrupados precisamente se busca acomodarlos por categorías o intervalos. Dije mal el apellido a lo mejor. Intervalo, porque no lleva apellido, no lleva acento, perdón. Intervalo. Hay grupos, por ejemplo, si yo les dijera tallas, los que estén entre menores a 1,60, pues ahí pongo cuántos son. Los que estén entre 1,60 y 1,70, pues que hay 8. Esos son intervalos, pero no se hacen al azar. Para sacar los intervalos tenemos que utilizar un estadístico para que sea formal. A eso se le llama intervalo de clase, que se determina con la letra K. Para ello utilizamos una regla que se llama regla de Sturges. Ahí lo van a ver ustedes en un libro que les voy a proporcionar en la página 23, un libro de bioestadística de Wayne. Ahí maneja precisamente ese criterio, esa regla de Sturges, y nos la explica como se las voy a explicar yo. Además que ya está escrita, yo se las voy a explicar verbalmente. Y aquí nos dice la definición: los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Acuérdense que hay numéricas continuas, por ejemplo, eso que les hablaba de la talla, el índice de masa corporal, por ejemplo, que no todos son iguales. Entonces tenemos que agruparlos, y esas agrupaciones se les llama intervalos. Y la amplitud de ese intervalo, el tamaño de 1,60, 1,70, por ejemplo, si eso es arbitrario, a eso se le llama clase. ¿De qué tamaño es el intervalo? Para eso vamos a aplicar esta reglita. La K, que significa es el intervalo, se obtiene sumándole 1 al logaritmo 10 del número de casos. Ahorita lo voy a explicar con ejercicio. Y lo que nos dé lo multiplicamos por 322. Sí, el logaritmo de 10 multiplicado por 322 más 1 nos va a decir cuántos intervalos tenemos que sacar. Ese es el número de intervalos. ¿Sí? Bueno, para saber de qué tamaño son los intervalos, ya puedo saber que sean 6 intervalos, por ejemplo. Pero de qué tamaño sean, de dónde a dónde, para eso nos basamos en el rango. ¿Sí? La amplitud del intervalo es el rango, la amplitud se determina con la letra W, es el rango entre el número de intervalos, o sea, la K. ¿Sí? Ese rango se obtiene, ya lo dijimos en la clase pasada, restando del número mayor, del dato mayor, al dato menor. Y ahí se sabe, ¿no? Si por ejemplo la estatura es de, el más chiquito tiene 1,54 y el más grande tiene 1,90, pues yo le resto 1,90 menos 1,54. Ese valor que me quede ahí, ese resultado de la diferencia, se le llama rango. Una vez que ya tenga el rango, es muy fácil para saber la amplitud. La amplitud del intervalo es, yo pondría allí el rango. Si sería, por ejemplo, 40 centímetros. 40 centímetros es el rango que hay entre el más chico y el más grande. Entonces, dividido entre el número de intervalos entre 6, y ya veo más o menos de dónde a dónde quedaría cada uno de los intervalos de clase. No se me preocupen mucho, ahorita estoy explicando estas fórmulas así verbalmente, pero ahorita las voy a aplicar y van a ver que no es tan complicado. Finalmente, cuando tenemos intervalos, es muy necesario sacar el punto medio de la clase, es decir, ¿dónde queda la mitad de cada intervalo? Pues muy sencillo, al dato 1 más el dato 2 que tengamos en el intervalo, es decir, el extremo 1 más el extremo 2, entre 2, y ahí nos da el punto medio. Pero vamos a hacerlo con ejercicios. Vámonos al primer ejercicio, el primer ejemplo. Vamos a sacar la tabla de frecuencias por edad de estudiantes. Los estudiantes pues tienen, ya me fui más atrás, déjenme quitar la presentación para poder hacer el registro de datos. Vamos a ver cuáles son las edades de los estudiantes que tenemos. Y aquí tenemos la base de datos y aquí tenemos la variable edad. Déjenme hacerlo más grande para que ustedes puedan apreciar bien. Esta es la variable edad. Esa variable yo veo, por ejemplo, cuáles son los valores. Hay algunos que tienen 18 años, otros que tienen 19, otros que tienen 20 y más años. ¿Sí me explico? Bueno, yo voy a sacarlo así muy rápidamente. Yo voy a poner, porque yo sé que la mayoría tiene 18 años, esto va a ser arbitrario. Yo voy a contar cuántos tienen 18 años. ¿Cuántos tienen 19?
¿sí? ¿Y cuántos tienen 20 o más años? ¿Sí? Voy a poner 3 grupos nada más. Los que tienen 18 años cumplidos, los que tienen 19 años cumplidos y los que tienen 20 o más años cumplidos. Esas son las 3 categorías o los 3 grupos que voy a tomar en cuenta aquí. Sí, voy a centrarlo para que no se vea tan disperso y lo hago un poquito más grande. Ahí están los intervalos. Frecuencias. Si nos vamos a la primer lámina, frecuencias, es contar uno por uno todos los que tengan 18 años. ¿Sí? A ver, déjenme ver dónde me quedé. Uno por uno todos los que tengan 18 años. No me está cambiando. Ahí está. Uno por uno todos los que tengan 18 años. Pues vamos a contarlos. Muy fácil. Yo les voy a pedir que utilicemos el Excel, la base de datos. Aquí la tenemos, miren. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, yo les dije en la clase pasada de cómo utilizar filtros. Aquí lo vamos a hacer otra vez. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que vean toda la página. Esta es la hoja que tenemos de datos que se llama respuestas. Esta hoja la tenemos. La semana pasada lo que calculamos fue el IMC, que aquí está. ¿Sí? Pero ya tenemos llena la base de datos. Para saber los casos de edad, de cuántos tienen 18 años, yo contaría 1, 2, 3, etc. Pero hay una forma más fácil. Y esto hay que aplicarlo de una vez. Yo voy a posicionarme en la fila 1. Acá, miren, cuando se pone la flechita negra, se seleccionó toda la fila 1 y le activo en datos, activo el filtro. Vean que se puso una flechita en cada uno. Ya tengo activados los filtros en cada una de las variables. En edad, yo quiero saber cuántos son de 18 años. Ya lo hicimos la semana pasada. Abro el filtro, quito toda la selección y selecciono y dejo nada más los que tienen 18 años. Y le pongo aceptar. Y ahí me da, miren. Pero para no contarlos, véanse en la parte inferior. En la parte inferior dice, se encontraron 16 de 26 registros. ¿Qué quiere decir? Que hay 16 estudiantes que tienen 18 años. Pues muy fácil, me voy a la tablita y le voy a poner ahí. De 18 hay 16 casos. Vamos a ver cuántos hay de 19. De 19, abro otra vez el filtro, quito el 18 y dejo el 19. Y me dice 19, si aquí los cuentan 2, 4, hay 6. Acá abajo también me lo dice, miren, 6 de 26. Pues me voy a la tablita y voy a llenar 6. Ahora, ya nada más me falta saber cuántos tienen 20 o más años. Para eso me voy a la hojita Excel y en el filtro quito el 18, quito el 19, dejo los de 20, 21, 23, etcétera, todos los que están después, todos los demás, excepto el 18 y el 19 que ya los conté. Le pongo a aceptar. Y hay 4 personas, miren, 4 de 26 que tienen de 20 o más años, ¿sí? Para eso me voy a la tablita y le pongo 4 personas. Ahora sí, vean este símbolo que está aquí. Voy a hacer más grande la hoja. Vean este símbolo. Este símbolo significa sumatoria. Esa es la sumatoria. ¿Sí? Ese símbolo rojo que pinté aquí de rojo es sumatoria. ¿Qué significa sumatorio? Sumatoria. Lo que nos dice aquí la regla, la fórmula. La fórmula me dice la frecuencia del grupo 1 más la frecuencia 2 más la frecuencia 3, súmalos todos, me dice aquí. Suma todas las frecuencias. Eso me está diciendo. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Sumar todas las frecuencias, que serían 16 más 6 más 4. Pues no batallo, son 26 casos. ¿Sí me explico? Aquí tenemos los 26. Lo voy a centrar para que no se vea tan disperso. Espero que no tengan duda en eso. Ya sacamos la frecuencia. Voy a sacar ahora el siguiente punto, que es la frecuencia relativa. Si ustedes se fijaron acá, la frecuencia relativa, aquí la tengo, es una proporción de casos. Y se obtiene con el total de frecuencias. Sí, aquí está el total de frecuencias entre la sumatoria de las frecuencias. Estoy explicando los términos que aquí dice. Entonces, vámonos a la segunda hoja, aquí. La frecuencia relativa sería, si yo divido 16 entre el total de la sumatoria. Es decir, el número de la frecuencia entre 26. Voy a sacar mi calculadora. Todos tenemos una calculadora a la mano. Yo aquí la tengo en la computadora. Y voy a poner 16 entre 26. Y me da un total de 0.6153. Siempre procuren redondear. El 53 yo lo puedo redondear a 0.616 y como es un 6 pongo 0.62, ¿sí? Que sería el redondeo ahí.
Ya lo verán ustedes con mayor claridad. ¿Qué quiere decir? Que hay un 62% de los estudiantes con 18 años de edad. El 62%. ¿Sí? Aquí estoy hablando ya de un porcentaje. 62 lo pueden poner en decimal como proporción o lo pueden poner en porcentaje, como quieran. ¿Sí? Yo aquí lo voy a dejar en decimal. Muy bien. Ahora 6. Muy fácil. Quito esta división y hago otra. 6 entre 26. Acuérdense que es entre el total de la sumatoria. Me da 23.07. Aquí no lo puedo subir. Aquí se quedaría en punto 23 para agarrar dos decimales. Punto 23. Finalmente, 4 entre 26. Hago la división. Borro aquí. Pongo 4 entre 26. Punto 1538, este se redondearía 4, no alcanza, se quedaría en punto 15. Punto 15. Ok, ya tengo las frecuencias aquí, las voy a centrar también. ¿Sí? Ya tengo las frecuencias relativas. Se supone que al sumarla, según lo que yo puse aquí, cuando sume las frecuencias relativas, me tiene que dar 1. Probablemente no me dé el 1 porque me comí algunos decimales o redondeé. Probablemente no me dé, pero se va a acercar mucho al 1. Si sumamos esas cantidades, miren, yo voy a sumar aquí. 0.62 más 0.23 más 0.15. Y me da un total de 1. Aquí me dio exactamente 1 porque hice unos redondeos y aquí ya me quedó el valor completo de 1. Lo voy a centrar. ¿Sí? Ahí está la frecuencia relativa. Finalmente, en esta tablita vamos a sacar la frecuencia relativa absoluta. La frecuencia relativa absoluta, si ustedes recuerdan, la frecuencia relativa absoluta aquí la tenemos, es una proporción acumulada. Es decir, en la primer celda voy a poner lo que hay en la celda 1, es decir, la frecuencia 1. La frecuencia acumulada 1 es igual a la frecuencia 1. Voy a ir a la presentación. Y aquí dice, pues la frecuencia aquí va a ser 0.62. Es decir, aquí equivale al mismo valor. ¿Sí? En la frecuencia acumulada 2, voy a irme a la fórmula, dice la 2, la frecuencia acumulada 2 es la frecuencia 1 más la frecuencia 2. Pues que sencillo. La frecuencia 1 más la frecuencia 2 sería 0.62 más 0.23 sería, si lo sumo mentalmente, serían 0.85. ¿Sí? Esta es la 1, esta es la 1 más la 2. Pues así, ya la tercera sería la 1 más la 2 más la 3, que es igual a la unidad. Si suman estos tres, queda 1. ¿Sí? Aquí no se hace la sumatoria, puesto que aquí llegó al 1. Ya está ahí la sumatoria. Este es el primer ejercicio. En la tarea van a hacer ustedes unos ejercicios similares a estos. ¿Sí? Ahí van a venir en la tarea para que ustedes los hagan. Espero que haya quedado claro. Ya apliqué lo que son las frecuencias. Vámonos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo ya habla precisamente de una tabla de frecuencias de estaturas. Aquí vamos a sacar los intervalos. Recuerden aquí que estamos hablando de datos agrupados. ¿Sí? Para eso yo tengo que saber de qué tamaño van a ser los intervalos y tengo que aplicar la regla de Sturges, la letra K. ¿De qué tamaño van a ser los intervalos? Bueno, para eso pues nos vamos a apoyar en un ejercicio de cómo sacar los intervalos. Para eso vamos a hacer estos tres procedimientos que ven ustedes aquí. ¿Sí? Primero voy a calcular el rango. El rango, acuérdense que estamos en la variable estatura. Entonces, yo necesito el rango. Acuérdense que el rango se saca restando al número mayor, la estatura mayor, menos la estatura menor. Pues me voy a la tablita Excel. Miren, aquí tengo activado filtro, voy a quitar el filtro de aquí, borrar filtros, ahí está natural. Me voy a la estatura, esta variable, miren, esta que está aquí. Esta es la que quiero saber, cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. Para eso aplico el filtro y aquí me lo va a decir, miren, el menor es 1.56 porque están ordenados. Y el mayor está al final, miren, 1.87. Entonces yo voy a hacer la resta. 1.87 le voy a restar 1.56. Muy fácil, aquí voy a poner el rango sería 1.87 menos 1.56. Aquí voy a obtener el rango.
Pues saco mi calculadora otra vez. Yo aquí es lo que tenemos que estar usando. Yo les dije, tengan a la mano una calculadora, si no es de la computadora, cualquier otra. Voy a poner 1.87, le voy a restar 1.56 y me va a dar el rango. 0.31 es el rango. Entonces aquí el valor del rango es 0.31. Ya tengo el rango. ¿Qué quiere decir? Que entre el estudiante más bajito y el estudiante más alto hay 31 centímetros de diferencia. Ese es el rango. El rango es desde el más pequeño al más grande. ¿Qué diferencia hay? Eso es lo que tenemos aquí. Muy bien, ya tengo el rango. Ahora voy a sacar el tamaño del intervalo, la letra K. Y aquí aplicamos el criterio de Sturges. Si ustedes recuerdan, el criterio de Sturges me dice, el tamaño del intervalo va a ser igual a sumar 1 más el producto del logaritmo 10 del número de casos por 3.322. Esto lo pueden localizar en un libro que yo les voy a proporcionar que se llama Estadística. Este libro pues se lo voy a poner ahí para que lo tengan a la mano y lo puedan guardar en su computadora. Se llama Estadística para el análisis de ciencias de la salud de Daniel ahí se me fue el apellido, Daniel Wayne, ya estaba con otro apellido. Bueno, en la página 23, si ustedes se van a la página 23, aquí está la página 23, miren, yo se lo voy a... Aquí dice datos agrupados de la distribución de frecuencias. Y si ustedes leen este documento, aquí van a ver el criterio miren, aquí lo tengo subrayado. Ese es el criterio, miren, aquí lo tiene. Ahí está en la parte inferior. ¿Sí lo ven? El intervalo, el tamaño, se aplica esta fórmula. K es igual a 1 más 3.22 por logaritmo 10 de n. Yo puse al revés aquí el logaritmo, pero eso no tiene ningún problema. El producto es el mismo, ¿sí? Bueno, aquí lo explica y explica por qué razón se hace. Entonces ahí se los dejo para que ustedes hagan su lectura. Lo que vamos a hacer nosotros es aplicar esta reglita de Sturges para saber de qué tamaño son los intervalos. Nos vamos al ejercicio que estamos haciendo. Y aquí voy a aplicar esa fórmula. Primero, dice 1 más logaritmo de, aquí son 26 casos. Recuerden que son 26. ¿De dónde saqué ese 26? Si se van a la base de datos, pues aquí miren, empieza en el 2. Aquí está la numeración. Del 2 al 27. ¿Sí? Pero como la primera columna, ya les había dicho, está el título de la variable, pues entonces empieza en el 2. Entonces serían en total 26 casos. ¿Sí? Son 26 casos. Otra forma de hacerlo es seleccionar una columna completa. Miren, ahí la seleccioné. Y en la parte inferior me dice recuento 26. Ahí está, miren, en la parte inferior. Esa es la cantidad que tenemos. Bueno, vamos aquí y voy a poner logaritmo de 26 multiplicado por 3.32. ¿Cómo saco el logaritmo de 26? Pues en la calculadora, miren, nada más que voy a poner la calculadora científica. Y ahí van a ver ustedes una tecla que se llama log. En cualquier computadora la van a ver, en cualquier calculadora. Para sacar el logaritmo de 26 yo pongo ahí logaritmo. Déjenme regresarme, que hice aquí. Ya le moví otra cosa. Calculadora científica. Déjenme cerrarla para volver a abrir. Algo hice mal ahí. Ahí está. Logaritmo, sí, que no aparezca nada, sí, yo voy a poner logaritmo de 26, perdón, puse el primer logaritmo, es 26 logaritmo, y me dio un valor, miren, 1.4149, sí, este es el valor que me está dando, 1.4149, entonces el logaritmo de 26 es igual, aquí lo voy a poner en paréntesis, 1.4149, multiplicado, aquí dice, por 3.322. Voy a hacer esa otra operación. Ya le voy a poner la estándar. Ahora sí, me dice 1.4149, que es el valor del logaritmo de 26, por 3. Perdón, aquí me equivoqué. 3.322. ¿Sí? Me da un total de 4.7. 4.7 es el producto de 1.41 por 3.32. Le voy a sumar 1. 4.7 más 1 me van a quedar 5.7. 5.7.
Ese 5.7 equivale a lo que es el valor de K, la amplitud del intervalo. Sí. Perdón, el número de intervalos, no es la amplitud, el número de intervalos. Pero como es un número decimal, yo no puedo decir tengo 5.7 intervalos. Aquí les recomiendo, aquí dice, en caso de tener decimales se recomienda utilizar el valor entero inmediato superior. No importa qué decimal tengan. Si es 0.2, yo me iría al 6. Si es 0.7, me iría al 6. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a poner 6 intervalos. ¿Sí? Le pongo el signo igual, a ver si no se me brinca. Ahí está, 6. Estos son los intervalos, lo voy a poner de rojo también para que se distingan. Esos son los intervalos que voy a utilizar, redondeado a 6. Muy bien, ya tengo el rango, ya tengo cuántos intervalos voy a utilizar. Ahora, ¿cuál es la amplitud del intervalo? La W, que aquí lo vimos, miren. Esta W es el tamaño del intervalo y se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos, entre la K. Vámonos aquí. El rango entre el K. Y aquí quedaría. Rango, dijimos que era 0.31. Miren, acá lo ven arriba. Ese es el rango. Entre K. ¿Cuánto es el valor de K? 6. Y hacemos esa división en la calculadora otra vez. Borro los datos que tenía. Y 0.31 entre 6. Me da un total de 0.05. Sí. 0.05 me da cada uno, miren, ya redondeado lo voy a dejar a 0.05. ¿Qué quiere decir? Que cada intervalo va a tener 0.05, es decir, 5 centímetros de diferencia. 5 centímetros de diferencia. Es lo mismo que 5 centímetros. O sea, cada intervalo va a ser de 5 centímetros. Aquí lo voy a poner de rojo también. ¿Sí? Repasando. El rango se obtiene el mayor menos el menor. El tamaño, el número de intervalos se obtiene con el criterio de Sturges y es el logaritmo de 26, que son 26 casos, multiplicado por 322 más 1, que me dio 5.7 y lo redondeamos a 6. Aquí se recomienda que sea el inmediato superior. La amplitud, que es la letra W, se obtiene el rango entre el número de intervalos, entre K. Me dio 0.05. Entonces, cada intervalo va a medir 5 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, en la conclusión, ¿cuántos intervalos van a ser? 6, que acá lo tenemos arriba. ¿De qué tamaño? De 0.05. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ya me voy a la tablita anterior y yo sé que aquí va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya lo había puesto yo anteriormente. Se ponen las columnas que sean. Y empezamos precisamente con el rango. ¿Cuál es el número menor? 1.56. ¿Sí? Entonces aquí en la tablita yo voy a empezar todos los que estén entre 1.56 hasta, acuérdense que el tamaño del intervalo, ¿sí?, es de 5 centímetros. Yo le voy a sumar 5 centímetros. Para sumar 5 centímetros sería 1.56. Lo cuento, se cuenta. 1.50. Voy a ponerlo acá abajo para que lo puedan comprender. ¿Sí? A ver si puedo escribir aquí. Bueno, lo voy a poner provisionalmente aquí donde dice frecuencias. Provisionalmente, ahorita lo borro. Sería 1.56. Sería el primero. 1.57 el segundo. 1.58 el tercero. ¿Cuánto llevo? 3 centímetros ahí. ¿Sí? 1.59. ¿Sí? Y llegaría a 1.60. Ahí están, miren, los 5 centímetros. De aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 centímetros. Sería del 1.56 al 1.60. ¿Por qué? Porque está incluido el de 60. Es decir, todas las personas, estudiantes que tengan 1.56, 1.57, 1.58, 1.59 o 1.60, los voy a contar en este espacio. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bueno, de aquí en el siguiente intervalo, este es el intervalo 1. El siguiente intervalo va a ser 1 punto, pero no 60, sería 61, que es el siguiente caso. Hasta sería 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, hasta 1.65, 1.65. No se vayan a confundir. El siguiente va a empezar no en el 1.65, en el que sigue, 1.66, hasta, y vuelvo a contar, 66, 67, 68, 69, 70, hasta el 1.70.
1.70. Siguiente, 1.71 hasta 1.76. Ya me voy más rápido, ya saben cómo se saca. Perdón, 1.75 aquí. Discúlpenme, 1.75. Ahora el siguiente es 1.76 hasta 1.80. Y el último, 1.80, se supone que va a llegar hasta el 1.85. Se deja abierto, se lo recomiendo, porque puede ser que se nos quede un caso de un 87, que quedó alguien ahí. Lo dejamos abierto porque aquí van a quedar los últimos estudiantes, que va a ser, si ustedes recuerdan en el criterio de Sturges, en el rango, sería hasta 1.87. ¿Sí? Ahí lo voy a poner, de 1.80, ahí sí me brinqué hasta el 1.87 por los casos que nos comimos. ¿De acuerdo? Aquí se pone hasta el último. Ahora sí, ya tengo esos casos. Ahora sí, vamos a contar frecuencias. ¿Cuántos hay que tengan desde 1.56 a 1.60? Me voy a la tablita Excel, donde dice estatura, y voy a poner, fíjense bien, hay dos formas, filtrar números. Aquí donde dice filtrar números, yo voy a poner menor o igual, ¿sí? Menor o igual a 1.60. Esa es una forma, menor o igual a 1.60. Quiere decir que todos los que tengan 1.60 para abajo los voy a contar. Y ahí están, miren, todos ellos. 1, 2, 3, 4, 5, o acá abajo lo dice. Ah, perdón, 9. No es que me quedaron unos arriba. Son 9 casos. Sí, todos estos casos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá lo dice en la parte inferior. Entonces me voy a la tablita Excel y aquí voy a poner la frecuencia fueron 9. Aquí, de 1.61 a 1.65. Vuelvo a poner un filtro. Aquí borro ese filtro. Si quieren borramos el que ya tenemos. Ahora ponemos otro filtro, a ver si me sale. Que están entre, dice aquí, miren, entre. ¿Sí? Y acuérdense que era entre 1.60, porque si le pongo 61 ya no quedaría fuera el 61. Entre 1.60, ¿cuál era el otro valor? No recuerdo. Pongo el inmediato anterior para que queden todos los de adentro. Hasta 1.65 le pondría uno más, 1.66, para que quedaran todos estos adentro, porque es entre. ¿Sí? 1.60 es mayor o igual a unos... Ah, no, aquí dice es mayor o igual a 1.61, perdón, sí tienes razón, 1.61. Y menor o igual, ahora sí, perdón, ahí me fui con el entre, menor o igual a 1.65, porque es menor o igual a 1.65. Ahora sí, me va a contar todos los que estén entre 1.61 y 1.65. ¿Cuántos fueron? 5 casos. Pues estos los ponemos en la tablita y ponemos 5 casos. Ahora 1.66 y 1.70. Hay otra forma, que no quiera aplicar un criterio como el que ponemos aquí en el filtro, pues simplemente quite todos y va a contar 1.66. Mire, aquí hay 65 no. ¿Por qué? Miren, aquí dice 1.66 hasta 1.70. Entonces, en la estatura, quito el filtro y dejo todos los de 1.66. Este no, mire. Este sí, que están entre 1.68 y 1.70. Estos tres, porque este ya se pasó y este le faltó. ¿Cuántos quedaron? 4 casos. Yo estoy haciendo uso de Excel, pero si alguien se batalla, pues cuéntelos, punto. 1.71 y 1.75. Vuelvo a poner un filtro de número entre 1.71, es más fácil aquí, miren, y 1.75, 1.75. Me dio 2 casos. Ah, 3, miren, ahí me lo señalaba. Hay que cuidarnos porque ese se ocultan acá. 3 casos. Me voy y pongo 3. Ya nomás nos faltan 2. 1.76 y 1.80. No necesitamos borrar el filtro. Filtro número entre 1.76, aquí le cambio 1.76 y acá le pongo 1.80. ¿Sí? Me dio 3 casos. Ya merito. 3 casos. Finalmente, 1.80 y 1.87. Pues aquí ya le pongo todos los que estén por encima de 1.80. ¿Sí? Es 1.80, ya se me perdió el número. Ah, es que aquí me equivoqué. Es 1.81, Aquí ya me había equivocado también. 1.81, 1.87.
sí, filtro aquí, filtro que están entre, y aquí le pongo 1.81 hasta 1.87. ¿Sí? Aceptar. Y aquí hay dos casos. Ya terminamos, miren. Ya se pusieron todos los valores de las frecuencias. ¿Ok? 9, 5, 4, 3, 3, 3, los voy a sumar. Si ustedes los suman en su calculadora, o así, 9 y 5, 14, 18, 21, 24 y 2, 26. Ahí están los 26 casos. Frecuencia relativa, ya lo habíamos dicho, 9 entre 26. Aquí las frecuencias relativas pues se sacan igual como lo hicimos ahorita. Con mi calculadora yo pongo 9 entre 26. Igual 34.35. Mire, voy a redondear el 6. Punto 35. Ahora de 5. 5 entre 26. Punto 19. Aquí sí lo dejo en punto 19. El siguiente, perdón, me fui, es 4 entre 26. 4 entre 26. Igual, punto 15. El siguiente, 3 entre 26. 3 entre 26. Punto 1153. Le voy a poner punto 12. Voy a redondearlo. Punto 12. El siguiente también es 3. Le puedo poner punto 12. Y finalmente 2. 2 entre 26. 2 entre 26. Y me da un total de punto 76. Le daría punto 08. Punto 08. Punto 08. Sumatoria. Vamos a sumar todo. A ver si me da el 1 o cercano al 1. Vamos a ver. Punto 35 más punto 19 más punto 15 más punto 12 más otra vez punto 12 y terminamos con punto 08. Igual, 1.01. No se preocupen. ¿Por qué se nos fue un centésimo más acá? Por los redondeos que uno los agregué y otros los quité. No se preocupen. Este valor tiende al 1. Vamos a cerciorarse que esté muy cerquita del 1. ¿Sí? Bueno, frecuencia acumulada. 30.35, la primera, la relativa acumulada. Dijimos que era el primero. Aquí se suman el primero y el segundo. 30, 40, 54, punto 54. ¿Qué quiere decir? Aquí yo leería que la mitad de los estudiantes miden menos de 1,65 de estatura. Miren, porque aquí está ahí el 54%, ya la mitad de estudiantes. La lectura que yo haría, el 54% de los estudiantes, si fueran ustedes, si lo diríamos con porcentaje, el 54% de los estudiantes tiene una estatura máxima de 1,65. Están chaparritos en su grupo, ¿eh? Bueno, siguiente. A 54 le sumo 15. Quedaría .54.69. ¿Sí? Leería, el 69% alcanza 1,70 de estatura como máximo. Para eso nos sirve la frecuencia relativa absoluta. Le sumo 12, 69 y 12 serían 70, 81, .81. El 81% llegaría hasta ahí. El siguiente valor serían 12, 80, 93.93, el 93% allá. Y aquí me pasaría con un decimal, con un centésimo, pero lo voy a poner el 100%. ¿Sí? Hasta ahí llegaría el 1. Y ahí tenemos las frecuencias relativas. Bien, jóvenes, ese es un ejercicio también que van a hacer de tarea, pero van a tener que calcular el valor de los intervalos como lo hice yo en este ejemplo. Para finalizar, tenemos una base de datos. Esa base de datos, yo les voy a pedir en la tarea, le voy a quitar los filtros, miren acá les voy a borrar todos los filtros. Esta base de datos que tenemos aquí, la voy a hacer un poquito más pequeña para que la vean. Ya deben haber calculado el IMC, que aquí lo tengo, miren. ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo apliqué una fórmula. ¿Sí? Esta fórmula me dice aquí, y la voy a volver a aplicar, miren, para que recuerden ustedes lo que es el Excel que nos ayuda mucho. Para el IMC dice, para sacar el valor de la masa corporal, del índice de masa corporal, se divide. Aquí es una fórmula que existe, que ustedes han de revisar. Me voy a quitar desde acá. Voy a borrar todo eso para volverlo a hacer. Suprimir, ahí está. Dice ahí la fórmula. Se divide
el peso entre la estatura al cuadrado. Yo voy a aplicar una fórmula. Eso es muy importante que ustedes vayan aprendiendo a aplicar. Los números son sencillos cuando sabemos aplicar los números en operaciones. Muchos de ustedes son muy hábiles, otros les falta un poquito. Pues hay que meterse. Es muy interesante. Miren, yo le pongo el signo igual para meter una fórmula. Igual. Me dice el peso. No voy a poner 44. Voy a seleccionar la celda del peso. Entre. La diagonal es entre. Me dice la estatura al cuadrado. Para sacar la estatura es una potencia. Yo se los expliqué la semana pasada. Yo escribo la palabra potencia, ¿sí? La potencia. Abro un paréntesis y ahí me dice, ¿qué número vas a elevar a la potencia? Pues este que está aquí en esta celda, 1,63. Coma, ¿a qué potencia lo vas a elevar? Al cuadrado. Y cierro. Si se fijaron, voy a hacerlo más grande aquí. Ups, no me permite hacerlo más grande ya. Bueno, aquí lo que me dice es que yo voy a elevar a la potencia la celda C2 al cuadrado. Y le doy Enter. Vean que ya me dio 1656, que es el índice de masa corporal de la primera persona. Si quiero sacar los demás, no necesito hacerlo uno por uno. Lo voy a recorrer. Bien, hasta el último. Cuando jalé la fórmula, como se los expliqué la semana pasada, ya me quedó el IMC de todos. Esto ya lo habíamos hecho la semana pasada. Bueno, una vez que ya tenga el IMC, aquí yo les voy a encargar de tarea 2 ejercicios. Déjenme sacar la tarea precisamente para poderles... La actividad 9. La actividad 9 va a ser la que van a hacer esta semana. Aquí la estoy abriendo, no la tenía abierta. Y ahí van a hacerme ustedes pues estas actividades. Pero aquí estamos en la actividad 2 del 9. Dice aquí, aplicando las funciones del programa Excel, realiza las siguientes acciones. Convierte todos los datos de las variables 6 al 15 en datos cuantitativos. Y una vez que lo hagas, te los llevas a una hoja nueva y aplica una fórmula para que elabores una tabla de frecuencia por cada variable de las 6 a la 15. Les voy a explicar así rápidamente cómo hacer esto. Ustedes lo van a hacer en particular porque esto no se los voy a proporcionar. Yo quiero convertir el nunca, el casi nunca, el siempre, el casi siempre, etcétera, en valores numéricos. Nunca es un 0. Casi nunca, pues es 1. Vamos a convertirlo en 0, 1. El 2 sería a veces. El 3 sería el casi siempre. Por ahí debe estar 1. Casi nunca, casi siempre sería el 3. Y el 4 sería el siempre. Aquí tengo un siempre. Imagínense estar cambiando uno por uno de todos los números de toda la base, que es una cantidad enorme, y ahorita son 26 casos. Imaginen que tuviéramos 10,000 casos. Aquí hay una forma en Excel que es muy sencilla. Yo selecciono, miren, voy a seleccionar. ¿Cómo selecciono? Con mi botón me posiciono ahí y jalo el cursor. Voy a seleccionar todos los valores cualitativos. Ya lo habíamos visto la semana pasada, que son valores cualitativos porque son categóricos. Ahí están, miren. Y los voy a convertir en numéricos. Pero para convertirlos en numéricos, yo me voy a donde dice inicio en Excel, acá arriba en inicio, y acá donde dice busca y selecciona. ¿Sí? Abro esa ventana y ahí hay una opción que dice reemplazar. Y es muy práctico, miren. Si yo le pongo aquí, voy a reemplazar todos los que dicen nunca. ¿Sí? Y los voy a reemplazar con un 0, porque es el valor 0 que le voy a poner. Vean, le puse buscar todos los nunca y ponles un 0 a todos los que sean nunca. Le pongo reemplazar todos. ¡Pum! Vean que ya me cambió acá a ceros. ¿Sí? Ahora, aceptar. Ahora, voy a reemplazar todos los que dice casi nunca, pero como le había dicho que los nunca me les pusiera 0, ahora me puso casi 0, porque el 0 significa nunca. Pues aquí nomás lo único que voy a hacer es todos los que diga casi 0, que son estos donde ya me cambió el nunca, pero en vez de 0, ahora le voy a poner el valor 1. Reemplazar todos. ¡Pum! Miren, ya se pusieron todos los... Ahí está, miren, todos los unos. Sí, es los casi nunca. Ahora, todos los que dice a veces, les voy a poner número 2. Cambio ahí, le pongo a veces. Y en vez de 1, le pongo un 2. O sea, estos que están acá, miren, me los va a convertir en 2. Reemplazar todos. Paz, y ya me convirtió todo eso en 2. ¿Sí? Y luego, todos los que dice casi siempre
casi siempre, ahí me borró unos que no sé por qué razón, ahorita los corrijo. Casi siempre me los va a poner en 3. ¿Sí? Y finalmente, todos los que dice siempre, me los va a poner en 4. ¿Sí? Algo hice ahí. Siempre no me lo está poniendo. Reemplazar todos. Ahí está. Aceptar. ¿Sí? Cerrar. Si se fijaron, ya toda la tabla me la convirtió, miren. En vez de poner nunca, casi nunca, etcétera, ya me puso valores. El 0 es nunca, el 1 es casi nunca, el 2 es a veces, el 3 es casi siempre y el 4 es siempre. Y aquí están todos los valores. Esa es una de las tareas que van a hacer. Segundo, dice en la tarea que me van a hacer una tabla de frecuencias por cada variable que tengamos aquí en una hoja nueva. Vean qué sencillo. Una tabla de frecuencias. Yo voy a poner aquí en una hoja 2, miren, aquí está, en una hoja 2, segunda hoja, acá. Y voy a poner la variable, la primera variable que está aquí, miren, que es con qué frecuencia toma refrescos gaseosos. Esa variable yo le voy a poner aquí un valor, todos los que tengan 0, ¿sí? O mejor dicho, los que dijeron que nunca toman refrescos gaseosos, los que dijeron a veces, los que dijeron, casi nunca es primero, casi nunca, a veces, ¿sí? Casi siempre y siempre. ¿Sí? Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Miren, muy sencillo. Estas son las variables que voy a poner. La primera variable es refrescos. ¿Sí? Yo quiero saber cuántos dijeron casi, cuántos dijeron nunca. ¿Se acuerdan ustedes que pusimos el contar sí? El contar sí, por eso los puse la semana pasada. Pues aquí lo vamos a aplicar, pero brincándonos páginas. ¿Qué voy a hacer? Yo le voy a poner igual, contar, igual. Pero ¿cuáles voy a contar? Voy a contar los que están en la página, en la hoja de respuestas, en la otra hoja. Aquí le pongo igual, me voy a la hoja, voy a contar en esta que dice refresco. Miren, esta es la primera, aquí la letra G. Hago un clic acá arriba donde está la letra G, donde se pone la flechita negra, y se seleccionó toda la columna. ¿Se fijaron? En toda esta columna, ya le dejo ahí, dice respuestas. Perdón. Antes de eso. No le puse el contar sí, por estar explicando eso. Vuelvo a repetir. Igual, me faltó poner contar sí. Contar, punto sí, abro un paréntesis. ¿Dónde voy a contar? Donde están las respuestas, en toda la columna G, voy a contar todos los que digan 0. ¿Te fijaron? Acá arriba le puse, miren, se puso automático respuestas de la página, de la hoja respuestas, desde la columna G, toda la columna G. Pero voy a contar todos los que diga 0. Y cierro el paréntesis. ¿Cuántos fueron? Ahí me contó 9 que dijeron 0. 9 estudiantes de su grupo dicen que nunca toman refrescos en la semana. Ahora vamos a ver cuántos dijeron que casi nunca. Vuelvo a repetir, igual, contar, punto, sí. Abro paréntesis, selecciono la hoja donde dice respuestas, selecciono toda la letra G, me voy arriba donde está la fórmula, coma, ¿cuántos dijeron 1? Miren, ya le puse el número 1. Enter. 6. Y así, miren, igual, contar, punto, sí, abro el paréntesis, me voy a respuestas, la letra G, pero ahora voy a poner coma, 2. ¿Cuántos dijeron a veces? Ahí está, miren, 7. Igual, contar, punto, sí, paréntesis, respuestas, toda la letra G, coma, ahora el número 3, que son los que dijeron casi siempre toman refrescos. 3 personas casi siempre toman refresco. Y vamos a ver cuáles son los que les gustan los refrescos gaseosos. Contar, punto, sí, abro paréntesis, respuestas, selecciono la G, coma, y le pongo 4, que son los de siempre. Miren, el número 4 significa siempre. Enter.
1. Y aquí están, miren. Todos los estudiantes. 9 dijeron que nunca, 6 casi nunca, 7 a veces, casi siempre y siempre. ¿De acuerdo? Bueno, este es en refrescos. Aquí mismo vamos a ver cuántos. En la siguiente fila, la siguiente variable es comida chatarra. Pues aquí le voy a poner comida chatarra. ¿Sí? Imagínense estar haciendo cada uno de estos. Pues ya no batallen. Lo único es seleccionar lo que las fórmulas anteriores, miren, las seleccioné. Agarro el cuadrito de abajo y le jalo aquí. Y ahí me contó, miren, ya no tuve que meter fórmulas. La ventaja del Excel. Comida chatarra, nunca. Ninguno come comida chatarra. 8 dijeron que casi nunca. O sea, ninguno dijo que nunca come comida chatarra. 8 dijeron que casi nunca. 12 a veces comen comida chatarra. Y 6 casi siempre. Pero ninguno dice casi siempre. Eso está, dice siempre. Eso está formidable. ¿Qué sigue en comida chatarra? Pues sigue la siguiente. La otra variable es verduras. Ándele, comida sana. Verduras. A mí no me gustan mucho, pero a ustedes sí. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a agarrar esta celda completa y la recorro. Y así me la llevo, miren. Ahí me contó. En verduras, nunca comen verduras, 0. Casi nunca, también 0. Qué bueno. 9 a veces comen comida verduras. 11 casi siempre lo comen y 6 personas dicen que siempre comen verduras. Excelente. Y así se van una por una. Y ya cuando termine, pues aquí ya tenemos la tabla de frecuencias que yo les estoy pidiendo. Ahora, una vez que ya tengan eso, necesitamos la frecuencia relativa. Esto que está aquí, lo voy a copiar y lo pego en la parte inferior para sacar la frecuencia relativa. ¿Sí? La frecuencia relativa dijimos que se obtiene, aquí voy a poner una sumatoria, igual a suma. ¿Sí? Y selecciono todo eso, me tiene que dar 26. ¿Sí? Todo da 26, todo da 26. ¿Sí? Bueno, vean que recorrí la fórmula. La frecuencia relativa me dice dividir 9 entre 26. Vean qué sencillo es esto. Le pongo igual la celda esa entre 26. Y ahí medio, miren. ¿Sí? Este 26 es fijo. ¿Sí? Este 26 es un valor fijo. No cambia. Entonces, para fijar un valor, por ejemplo, la celda B6, ¿sí? Perdón, estoy mal. Acá abajo. Aquí, miren. La celda B7, el 26, este 26, es fijo, ese no se debe mover. Para fijarlo, que siempre sea entre 26, yo le pongo un signo de pesos antes de la B y un signo de pesos antes del 7, para que esta celda nunca se mueva. Cuando recorran las celdas no se va a mover. Sí, no pasa nada, miren, ahí quedó el punto 34, que es el 34%. Ahora sí, lo recorro hacia abajo y vean que ya me dio los porcentajes de antemás. Y luego lo recorro a la derecha y me está dando los porcentajes de acá. Una vez que ya lo tengo así, si lo quiero convertir a porcentajes, me voy acá donde está el porcentaje y vean qué porcentaje me dio. Ya me dio en porcentajes. Ahora sí ya puedo decir yo que los que comen refrescos, el 35% nunca come refrescos, el 23% de los estudiantes casi nunca, el 27% a veces, el 12% casi siempre y el 4% siempre. Y así puedo leer. Jovencitos, esa es la tarea. Terminar todas las variables aquí. Es muy fácil ya. Claro que hay que volver a empezar ustedes. Y convertirme esto en números. Y además, estas tareas que les encargué acá. Estas 3 tablas. Una tabla de frecuencias de sexo, una tabla de frecuencias de estado civil y una tabla de frecuencias de IMC. Este IMC lo van a hacer con el criterio de Sturges. Hay que aplicarlo aquí. ¿Sí? Si faltan o sobran celdas, ahí se las agregan. Yo puse estas al azar. Finalmente, lo que hicimos ahorita, convertir los datos a datos cuantitativos, que ya vieron cómo, y poner las fórmulas, aplicar fórmulas para hacer una tabla de frecuencias por variables, tanto absoluta como relativa. Y ahí lo tenemos. Jovencitos, les deseo lo mejor, mucho éxito. Espero que en la semana no tengan dudas. Cuídense mucho y hasta luego.